Una nación, el Reino Unido está llorando a su reina. Hoy, primer mensaje del rey Carlos III. Mañana, digamos, el formalismo, vendrá después la coronación. Son tiempos interesantes para revisar la corona inglesa, las coronas en general, las monarquías. ¿Para dónde van ahora, además, después de un reinado tan prolongado? 70 años en el trono estuvo Isabel II. Pablo Bollosa, Pablo, ¿cómo estás? Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel Díaz. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. Muy buenas noches, querido Sergio Vela. Sergio, ¿cómo estás? Querido Manuel, Pablo, Gabriel, qué gusto. Sergio, gracias a los tres. Sergio, ¿qué decir de la reina Isabel II y su legado? Bueno, a ver, yo creo que debemos, primero que nada, reconocer el cumplimiento de un deber y de una promesa que, como reconoció también el propio Carlos III en su bellísimo, a mi juicio, discurso del día de hoy, ella, cuando cumplió 21 años, estando en Ciudad del Cabo, en una transmisión radiofónica, juró que dedicaría su vida, corta o larga, lo que fuera, al servicio de los pueblos de lo que hoy llamamos la Commonwealth. En aquel momento todavía era el imperio. Ahora, sin duda, se trata de una persona que fue reconocida, es reconocida por su discreción, por su prudencia. Yo creo que eso habla de sabiduría. Al mismo tiempo, me parece que hubo un sentido del deber cumplido hasta las últimas consecuencias. Pero yo lo que quiero destacar, curiosamente hoy, Boris Johnson, ya sentado en la tercera fila en la Cámara de los Comunes, hizo un extraordinario elogio de la reina. Habla bien Boris Johnson, es un hombre intelectualmente bien formado, más allá de los problemas de personalidad que tenga. Y me encantó que se refiriera a ella como Elizabeth the Great, Isabel la Grande. Creo que es muy difícil traspolar en un momento dado la idea de la monarquía británica a una generalización sobre la institución monárquica en el resto del mundo, porque el Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tiene peculiaridades y extravagancias únicas, carácter insular, pero destacaría lo siguiente: no hay un momento en que haya habido un vacío en la jefatura del Estado. En el momento en que la reina falleció, ya era rey. Carlos es rey. Sí. Es decir, el anuncio fue: el rey y la reina consorte estarán en Balmoral esta noche y mañana irán a Londres. Es decir, esa continuidad es algo que me parece muy saludable. Que vale la pena revisar hasta dónde no alcanza con una figura, digamos, tan no solamente simbólica, sino tan querida por los británicos. Por supuesto. Tan respetada, porque tiene una legitimidad ganada a pulso. Y frente a tantos cuestionamientos mediáticos que, a mi juicio, ha sufrido hasta hace 3 días Príncipe de Gales, hoy Carlos III, me parece que está más que preparado y capacitado para dar continuidad a una institución centenaria. Por eso sorprende para algunos, yo me incluyo a ti, decía Sergio, ¿no te sorprendió? A mí sí, este discurso, el tono, el aplomo de las palabras, la forma y el fondo de este primer discurso, este primer mensaje de Carlos III. Pablo. Pues muy bueno, ¿no? Coincido con ustedes plenamente de que fue muy buen discurso. Sí, podría decirse que tuvo años para prepararlo, ¿no? También. Como 70. Un poco más. Lo que pasa es que teníamos como la caricatura, ¿no? Del Carlos, de las series que hemos visto últimamente, de las películas y también de las revistas del corazón. Sí. Que lo deja mal parado, sí, achicado por un lado y como malo por el otro, ¿no? Como el villano. Pues sí, porque lo que ocurre es que, digamos, la historia de la princesa Diana fue como la de Cenicienta, ¿no? Y todo el planeta entero compró la historia de esta mujer que parecía venir de la nada y llegó a ser princesa. Tampoco venía de la nada, era de una familia de muchos recursos, pero bueno, el hecho es que en esa fantasía Carlos siempre quedó como el malvado. La realidad es que los dos cometieron adulterios, fue todo un escándalo, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que, digamos,
aunque yo estoy en favor de la estabilidad que ofrece una monarquía como en la jefatura de Estado, y no porque yo esté en lo personal a favor, sino porque muchos de los países más admirables del mundo, insisto, son monarquías constitucionales. ¿Sí? No quiero volver a repetir, desde Noruega, Suecia, Dinamarca, Japón, Holanda, Japón, España. Es decir, hay muchísima utilidad en esa continuidad que ofrece una monarquía, además de que es siempre un enorme... creo que es una buena fuente de ingresos, porque hay mucho turismo, hay muchísimas cosas. Ahora, ninguna como la inglesa. Ninguna como la inglesa. Ninguna, porque también no hay ninguna con esa permanencia, esa fuerza, esa solidez, que viene precisamente y paradójicamente de que ha sido una monarquía que desde hace siglos fue limitándose en su poder ejecutivo, ¿no? Es decir, desde hace siglos era una monarquía que se dedicaba más a hacer esa monarquía simbólica, ese poder simbólico, que un poder real. El poder real desgasta, corrompe, el poder, es de Lord Acton la famosa frase de que el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces es una monarquía que puso el ejemplo de la única posibilidad que tenían las monarquías reales de sobrevivir a la modernidad, es en esa limitación que ofrecen las monarquías constitucionales. Nadie está pensando en las monarquías absolutas, que en realidad ya solo existen en los regímenes comunistas más radicales. Pero en cualquier caso, lo que quiero decir es, está muy bien el discurso de Carlos, está muy bien esto, y es bueno para esos países. Ojalá, yo como mexicano sí miro con un poquito de envidia, ojalá que en México tuviéramos símbolos tan entrañables que nos unieran por encima de nuestras diferencias políticas. Ojalá que tuviéramos ese cariño me gustaría creer que existe, pero creo que nos falta un cariño por nuestros símbolos patrios, que sean entrañables, con los que podamos jugar, que no estén más que prohibidos por la ley hacer algo con ellos, sino que sean creativos, que es una de las características de esta reina, que fue que permitió que jugó con su propia imagen, que se prestó al humor del pueblo inglés, que realmente se volvió una figura entrañable, ¿no? Y ese cariño, digamos, esa admiración, es a la figura de la reina. Sí. No sé qué tanto se lo puede trasladar a la monarquía en sí. Bueno, tendrá que ganárselo Carlos, ¿no? ¿Qué dices? Lo veremos. Claro. Gabriel, ¿cómo lo ves? Pues yo espero que no nos piensen a lanzar zapatos a la pantalla diciendo qué hacen estos monárquicos, echándole tantas porras al imperio, a las monarquías, etcétera. Pero ya que uno ve con detalle, como dicen aquí mis colegas, la continuidad, yo digo, desde Alfonso el Santo de Wessex hasta Isabel II, ha sido cómo ha pasado la historia frente a la monarquía, como decía Pablo ayer, transformándose, cómo la sociedad británica le fue regateando ese poder absoluto que tenían las monarquías y se fue incrustando en el ámbito del poder para hacer una monarquía, pero además una democracia muy sólida, que esa es la gran paradoja. Estamos hablando de una monarquía, pero la gente se le olvida que también la Gran Bretaña es una democracia muy sólida. Y en este caso del jefe de Estado, en la figura real, en la figura de la reina, en este caso el rey, ha servido esta cohesión para un reino multinacional. Hay un detalle muy importante que de pronto se nos olvida. Después de tantos años de contener a la isla de Irlanda completa, la hoy República de Irlanda se independiza, y cuando va la reina en 1999, no hay ningún reclamo. Los irlandeses no lo tomaron como una ofensa, lo tomaron como una manifestación de respeto por parte de Inglaterra a un Estado ya democrático y libre, que es la República de Irlanda, de igual a igual. Y no hay rencillas del pasado, no hay que pedir perdón por nada. Es decir, aquí la historia ya no se ve con la óptica del presente para mirar la óptica del pasado. Y digo más, cuando fue y saludó de mano en Irlanda del Norte, ni más ni menos que Martin McGuinness, que un tipo vinculado al IRA, al Ejército Republicano Irlandés, que había estado comprometido con el atentado en el que murió Lord Mountbatten, que era el tío del duque de Edimburgo, ¿no? Entonces, no hard feelings, ¿no? Es decir, la reina visitó ese tour en Escocia en 1999 también. Es la primera vez que abre un parlamento ya no dependiente del Parlamento Central de Londres, sino autónomo. Entonces, la evolución de lo que fue el reino de Wessex hasta este momento, los pleitos, como señalaba hace rato
Carlos, y sí los reyes decapitados, y uno subía y otro bajaba, etcétera, etcétera. Pero una monarquía que cede ante las fuerzas democráticas y se transforma en este maravilloso equilibrio político que mencionaban mis colegas antes, de tener un Estado que prevalece por encima de las diferencias y a través del tiempo. ¿Sí? Porque hay un proyecto de nación, más allá de visiones que pueden ser distintas, hay un proyecto. Eso que alababa tanto Polibio de Megalópolis de la era romana, ¿no? De la República Romana. Están presentes los tres. Está la realeza, ¿por qué? Porque ahí está el consulado. Está la aristocracia, porque ahí está el Senado. Y está la democracia, porque estaba el poder de los comicios, donde los cargos se elegían directamente por el pueblo. Y esa combinación, decía Polibio, decía que daba una estabilidad tremenda y lo que ya después Montesquieu estudiaría como la doctrina de la separación de poderes, ¿no? Entonces siempre es bueno que haya una fuerza, un Estado, que eso es el Estado, donde deben de caber todos los diferentes, y mientras más diferentes, más deben encontrar un acomodo, y luego una parte gestora y luego una parte representativa. Yo creo que esa es la clave del éxito de los gobiernos estables, que además se transforman con el tiempo en democracias, como es el caso de la Gran Bretaña. No alabamos aquí el Imperio Británico en su calidad imperial, no alabamos la monarquía como tal, sino estamos predicando la maravilla que significa este modo de dominación, que si uno lo ve fríamente, son las formas más arcaicas, está entre lo tradicional y lo carismático. Ahora, le toca un momento retador, muy retador a Carlos III, como le tocaron varios a Isabel II. Claro. Pero el momento actual demanda liderazgos y no vemos liderazgos en América, salvo con todas excepciones y con sus matices. No hay liderazgos en Europa. Parece que esos grandes líderes, esos líderes que no solamente acompañaron, sino empujaron las transformaciones, pues hoy no se vislumbran. También hay una crisis ahí de liderazgos. Pero por supuesto, hemos comentado en ocasión de discusiones en esta mesa sobre muy diversos temas que ha habido una degradación y un desencanto con la política. Es decir, hay muchísima gente que está francamente desilusionada con la democracia liberal, y por eso hay un ascenso de populismos y de regímenes autoritarios, todo. Pero yo quiero subrayar que el caso británico, de veras, por su índole insular, está lleno de peculiaridades. La justicia en el Reino Unido se imparte a nombre de la reina, o ahora del rey, es decir, a nombre de la corona. La corona no puede ser injusta, entonces se buscan los correctivos. A diferencia de la Europa continental, la justicia en Gran Bretaña nunca fue infeudada en la Edad Media, siempre fue privilegio de la monarquía. Las leyes se promulgan en nombre de la corona. La oposición política es la leal oposición al gobierno de su majestad. Leal, ¿eh? Leal oposición. Le faltaría decir muy noble y leal. Bueno, el Partido Laborista, que es el principal partido de oposición, ya salió el líder a dar un muy bonito discurso. Por supuesto, es la leal oposición. Estas peculiaridades no son extensivas a todas las monarquías. Voy a poner un caso. Yo no creo que sin una figura como la de Juan Carlos I se hubiera logrado la transición que se logró en España. Hoy Juan Carlos I sufre de denuesto, sin duda ha cometido una serie de errores. Y delitos, dirían algunos también. Bueno, nada más que la figura del rey no tenía responsabilidad penal. Jurídicamente es muy discutible que haya sido delito. Sin embargo, bueno, sí, cometió torpezas. Pero ahora resulta que la figura de quien construyó junto con Adolfo Suárez la transición democrática es denostada. Yo tengo la impresión de que llegará el momento en que se reivindique aquello. Porque a ver, Pablo está mordiendo la lengua para decir aquí algo. Pasa algo muy extraño. Pasa que no parece como fácilmente lógicamente defendible una monarquía. Es decir, no parece como de sentido común. Pero hay que tener mucho cuidado porque no parece correcto defenderla. No parece correcto defenderla, pero cada vez la historia, si te vas a la experiencia real, cada vez que un monarca es expulsado violentamente, ocurren cosas mucho peores que cuando estaba el monarca. Sí. Es lo mismo que un poco ocurre con la religión. Es decir, la religión pues tampoco es lógica, pero si prohíbes la religión, las consecuencias son muchísimo peores que las de tener la religión.
históricamente eso es lo que ha ocurrido. O sea, no parece, digamos, muy defendible la monarquía en un debate, parece que pues de inmediato, pues ¿de dónde? Sangre azul, o sea, no tiene mucha lógica. Pero la historia humana lo que muestra es esa conveniencia de que haya ese poder simbólico. Ahora, yo quisiera... Perdón. Adelante. Hay dos cosas que yo quisiera mencionar. Primero, la pertinencia, que en México no conocemos, de separación entre jefatura de Estado y jefatura de gobierno. Sí. En México las funciones son encarnadas en una misma persona porque seguimos el modelo estadounidense. Nada más que el poderío de los estados, ahí sí realmente se unieron estados que eran independientes, es mayúsculo, empezando por cuestiones económicas. El IVA es local. Por ejemplo. Entonces necesitaba un ejecutivo fuerte que fuera jefe de Estado y jefe de gobierno federal. Ahora bien, esto por una parte. Por otra, me parece que es realmente muy interesante el ver cómo cada una de las naciones que tiene una institución monárquica se va adaptando. Yo no creo que vaya a sufrir una mengua la monarquía británica. ¿Tú crees que no? No lo creo. ¿Se sostiene, se mantiene? Gabriel, ¿tú qué dices? Bueno, yo como comentaba ayer, pues mira, le deja un fardo muy pesado a Carlos III. ¿Por qué? Porque la reina, ese carisma, ese vínculo maternal que significaba para los británicos, no lo puede heredar a Carlos, ¿no? Pero es algo bueno comenzar con bajas expectativas. Bueno, eso sí. Por eso yo ayer hablaba de que... Este sí traía bajísimo. Tiene que ponerse muy listo. Y ahorita ya le está yendo bien. El rey Carlos para posicionarse muy bien. Comentábamos con Sergio antes de iniciar que muchas de las ventajas que tuvo la reina Isabel fue su gran discreción. Es decir, el haber estado presente, pero al mismo tiempo no haber intervenido. Es decir, como es el Estado, ¿no? El Estado que nada más mira cómo se desarrollan acá las cosas. Es una línea muy delgada. Y es el referente. Muy delgada. A los tres, gracias. Gracias, Sergio. Buenas noches, Pablo. Pásenla bien, buen fin de semana. Acá nos vemos el lunes. Ayer también lo dieron machetazo.